mucho gusto y también a tu auditorio y desde luego pues feliz año, que en eso nos tendremos que encargar varios de que sea feliz. Exactamente. Margarita, quiero preguntarle su opinión respecto a estas declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de reprochar que en el sexenio de Felipe Calderón pues se perdieron muchos millones de pesos en el subsidio a las gasolinas. Pero el tema, tengo por supuesto que contestar como lo he contestado, pero el tema es mucho más de fondo. Es un mensaje que se da tarde, que carece de toda sensibilidad y además de que no es cierto. La gasolina, una cosa es tener un subsidio que corregir cuando compras la gasolina a 7 y la vendes a 11 y entonces hay un subsidio que corregir, y tener sensibilidad no es quemar el dinero, es tener sensibilidad y conocer pues la angustia de las familias de todos los días. Segundo, porque lo sostengo, en este caso, el precio de la gasolina, lo que realmente sube es precisamente un impuesto, y el impuesto es un tema de dinero que se va al gobierno y que en ese sentido es un fin absolutamente recaudatorio. Por eso lo dije muy claro en el video y en el mensaje que mandé. El gobierno quiere el dinero, tu dinero, y acaba haciendo negocio con el recurso de quienes, de los contribuyentes que pagan ese impuesto. Y finalmente, pues además de esa, también la falta de sensibilidad pues se ve en no hacerlo pues de manera, digamos, de manera mucho más sensible, de pensar en las familias e ir bajando el costo subiendo el precio de la gasolina. Sí va a ser poco a poco, o lo que también digo, pues también es hora de que el gobierno empiece a revisar en qué se gasta. ¿Por qué no revisamos que paguen su propia gasolina los funcionarios, que los partidos políticos bajen su financiamiento público, que se dejen de dar bonos? Es decir, hay una parte muy clara que tenemos que buscar, que el gobierno sea sensible y que baje primeramente eso. Y también otra que no se dijo tampoco en los mensajes: Pemex gastó millones de pesos en nuestra cara, por ejemplo, en la compra de empresas fertilizantes absolutamente quebradas. De eso no se ha investigado, de eso no se ha dicho nada, no hemos revisado ni siquiera el tema de controles internos, y había muchas cosas que hacer antes de este momento. Margarita, quiero preguntarle, ¿no fue el momento ni tampoco las formas de quitar este subsidio al precio de las gasolinas, este llamado gasolinazo, que en algún momento la reforma energética, nos lo decía el propio presidente de México, iba a eliminar precisamente estos aumentos en las gasolinas cada mes? A ver, lo dijo mal. El tema de ahorita, para empezar, no es un subsidio. El tema de ahorita es el impuesto, y es precisamente esos 5 pesos, que en realidad son 7 puestos de impuestos, porque además también va el IVA, además del IEPS va el IVA, y eso hace que la gasolina en México sea más cara ahorita aquí que en Estados Unidos. Entonces, de entrada, no es un tema de subsidio, es un tema de impuestos y de dinero con el que se está recaudando y queriendo quedar el gobierno sin hacer sus propios sacrificios. Y en esa parte sí faltó no solo sensibilidad, sino honestidad en términos de finanzas públicas de lo que está pasando. Yo también creo que la indignación no solo es un tema del precio de la gasolina. Ese fue, digamos, el combustible de la indignación que ya traíamos todos en temas de abuso, de corrupción, de responsabilidad, de informalidad y de cosas que no se ven, pese a que tienen un presupuesto, eso sí, como 30% veces más, 30% más que en el 2012. Si hay más presupuesto, tienen más dinero y no gastan bien. Margarita, por último, quiero preguntarle, usted ha asegurado que durante el sexenio de Felipe Calderón nunca se utilizó el precio de las gasolinas para, pues, con fines recaudatorios. Exacto, es decir, el tema del subsidio, que es por un tema de sensibilidad, se fue primero habría que corregirlo, subsidio que también venía haciéndose desde antes, pero se va corrigiendo el subsidio de manera gradual, pero nunca el gobierno hace negocio con recursos de los demás, y en cambio en este caso no es un tema de subsidio a corregir. Te voy a dar un ejemplo de precios. Cuando la gasolina estaba a 11 pesos, en el gobierno anterior se vendía 7 y se fue corrigiendo ese subsidio. Cuando la gasolina estaba
está ahorita en 11, se vende a 18. Entonces, en realidad lo que están haciendo ahorita pues es realmente quedarse con el dinero de quienes, pues del tuyo, de los demás, de los que nos escuchan. El que ahorita está yendo a la gasolinera a ponerse 1 litro de gasolina, pues por cada litro le echan 5 pesos más otros 2 de IVA, casi la mitad se va directamente al gobierno. Claro que la gente está indignada. Y no es quemar el dinero pensar en los demás ni en las familias. Eso no es quemar el dinero. El ser sensible, el saber que uno tiene que apretarse el cinturón como autoridad, como ejemplo, eso no es quemar el dinero. Es pensar en los demás. Margarita, entonces, ¿qué debemos de hacer para enfrentar, para aminorar un poco estos incrementos en los precios de los combustibles que evidentemente traen una cascada de incrementos en otros sectores, como por ejemplo en la canasta básica? Bueno, Blanca, esa es otra. Decir que solo sube la gasolina pero no lo demás es de verdad de una ingenuidad insultante, porque realmente, pues, ¿cómo llegan las flores al central de abasto? Pues no llegan con chiflidos, llegan precisamente desde la siembra de quienes están vendiendo flores en Puebla y que van a la central de abastos. ¿Cómo llega la fruta? ¿Cómo llega la verdura? Pues en camiones. Desde esos productos hasta muchos otros que tienen que ver con la gasolina y que sin duda alguna de un día para otro le avisan a la gente que tiene 20% más cara la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Revertirla. Y en eso tiene que medir el gobierno, el Congreso. Los panistas están también presentando varias iniciativas y llegar a la medida responsable. Pero de entrada, ser mucho más solidarios y que el propio gobierno revise el presupuesto, se baje el financiamiento a los partidos políticos. Ya el INE ya avisó que devolvía 1,000 millones de un edificio nuevo que se iba a hacer. Ya algún congreso, por ahí que me parece el de Sinaloa, los diputados dijeron que no iban a aceptar los vales y que los iban a donar. Hay muchas cosas que se puede hacer desde la finanza pública. Perfecto, Margarita Zavala, militante panista, gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg. Hasta luego, muchísimas gracias, Blanca. Gracias, muy buenas noches, ahí lo tiene usted.